Imagina una época mucho antes de la palabra escrita, antes de las ciudades, antes de los imperios. Una época en la que la mente humana era un vasto desierto inexplorado. A la luz parpadeante del fuego, bajo la vasta extensión de los cielos, nuestros antepasados emprendieron un viaje, no por tierra ni por mar, sino hacia lo más profundo de su propia conciencia. Descubrieron secretos tan profundos, tan peligrosos, que fueron guardados en silencio, codificados en mitos y enterrados en las sombras de la historia. Secretos que podían desentrañar la esencia misma de la realidad. ¿Estás preparado para descubrir estos secretos ancestrales que te podrían transformar eternamente? Durante milenios, estas verdades prohibidas se transmitieron en susurros, ocultas en los rituales de los elevados, los ritos de las escuelas de misterios y los trances de visionarios estáticos. Eran las claves para estados alterados del ser. Estados donde el tiempo se disolvía y donde los límites entre lo vivo y lo muerto, lo humano y lo divino, se desvaneció en la nada. Pero estas prácticas no fueron gratuitas. Se decía que algunos que se aventuraban demasiado enloquecían, con la mente destrozada por visiones del infinito. Otros afirmaban haber vislumbrado la verdadera naturaleza de la existencia, una verdad tan aterradora que se consideraba impropia de los no iniciados. ¿Por qué se suprimieron estas antiguas prácticas? ¿Qué descubrieron nuestros antepasados que fuera tan peligroso que tuvo que ser borrado de la historia? ¿Y por qué, en nuestra era moderna de ciencia y razón, estas prácticas prohibidas aún nos llaman, como ecos de un sueño olvidado? Esta no es solo una historia sobre el pasado. Es un viaje a los rincones más oscuros de la psique humana, un ajuste de cuentas con los tabúes que han moldeado nuestra comprensión de quiénes somos. Es un relato de psicología antigua, de mentes que se atrevieron a explorar lo desconocido, y el precio que pagaron por sus descubrimientos. Esta es la historia de las mentes prohibidas, y los secretos que dejaron atrás. Capítulo 1. El tabú de los estados alterados. Para comprender las mentes prohibidas de nuestros antepasados, primero debemos adentrarnos en su mundo. Un mundo donde las fronteras entre lo físico y lo espiritual eran fluidas, donde la mente no se limitaba al cráneo, sino que se extendía al cosmos. En este mundo, los estados alterados de conciencia no eran anomalías, eran portales. Portales a lo divino, al mundo de los muertos, a la esencia misma de la existencia. Pero estos portales no se abrían a la ligera. Requerían rituales, sacrificios y la disposición a enfrentarse a lo desconocido. Tomemos por ejemplo los misterios eleusinos de la antigua Grecia, una iniciación secreta que duró más de 2 milenios. Quienes participaban bebían un brebaje sagrado, un brebaje que se creía que inducía visiones del más allá y revelaciones de lo divino. ¿Qué veían? Quizás nunca lo sepamos, ya que la pena por revelar los secretos de Eleusis era la muerte. Pero los iniciados emergían transformados. Su comprensión de la vida y la muerte se vieron alteradas para siempre. ¿Se trataba de una simple alucinación o vislumbraban algo real? ¿Algo más allá del velo de la percepción ordinaria? En el Amazonas, los chamanes consumían ayahuasca, una potente bebida elaborada con la liana Banisteriopsis. Hablaban de encuentros con espíritus, viajes a otras dimensiones, curación de enfermos y comunión con sus ancestros. Estas experiencias no se consideraban fantasías, sino verdades profundas que guiaban a sus comunidades y moldeaban su comprensión del mundo. Sin embargo, estas prácticas a menudo generaban temor y sospecha entre los forasteros. ¿Por qué? ¿Qué tenían estos estados alterados que amenazaban el orden establecido? En el antiguo Egipto, las escuelas de misterios de Osiris e Isis enseñaban a los iniciados a entrar en estados de trance mediante cánticos, tambores y rituales sagrados.
Se decía que estos estados revelaban el funcionamiento oculto del universo, los ciclos de la vida y la muerte, y los secretos de la inmortalidad. Pero este conocimiento no era para todos. Estaba reservado para unos pocos elegidos, aquellos que podían soportar las pruebas psicológicas y espirituales necesarias para acceder a él. ¿Qué implicaban estas pruebas? ¿Y por qué eran tan peligrosas? En todas las culturas y continentes, desde la tundra siberiana hasta los desiertos de Australia, los estados alterados eran un hilo conductor común. Se alcanzaban mediante el ayuno, la privación sensorial, la percusión rítmica, la danza y el uso de plantas psicoactivas. Pero estas prácticas no estaban exentas de riesgos. Algunos que se aventuraban demasiado en estos estados, regresaban con la mente perdida en el vacío. Otros traían visiones tan aterradoras que se les prohibía hablar de ellas. ¿Qué eran estas visiones? ¿Y por qué se consideraban demasiado peligrosas para compartirlas? La ciencia moderna ha comenzado a explorar estos estados alterados, utilizando herramientas como la resonancia magnética funcional y la neuroquímica, para mapear el cerebro bajo la influencia de psicodélicos o meditación profunda. Lo que han descubierto es asombroso. Estos estados revelan una mente mucho más fluida, mucho más interconectada de lo que jamás imaginamos. Pero este no es un conocimiento nuevo. Nuestros antepasados lo sabían, lo vivían. Comprendían que la mente no es una entidad fija, sino una puerta de entrada a reinos más allá de nuestra comprensión ordinaria. Aún así, estas prácticas a menudo eran reprimidas, tachadas de herejía o locura. ¿Por qué? ¿Acaso amenazaban las estructuras de poder de su época? ¿O era porque revelaban verdades sobre la mente humana demasiado inquietantes para confrontarlas? El tabú de los estados alterados no es solo una curiosidad histórica, sino un reflejo de nuestros miedos y deseos más profundos. Nos obliga a preguntarnos, ¿a qué le tememos? ¿Y qué podríamos ganar si nos atrevemos a explorar los reinos prohibidos de nuestra propia conciencia? Capítulo 2. El lado oscuro de la iluminación. La búsqueda de la iluminación a menudo se describe como un viaje hacia la luz, la sabiduría y la trascendencia. Pero, ¿y si el camino hacia la iluminación no es una línea recta ascendente, sino un descenso hacia las sombras? ¿Y si el precio de vislumbrar la verdad es una confrontación con los rincones más oscuros de la mente y del universo mismo? Este es el lado oscuro de la iluminación, un reino donde las fronteras entre el éxtasis y el terror, la revelación y la locura, se disuelven en el caos. Consideremos el antiguo mito griego de Orfeo, el músico que se aventuró en el inframundo para recuperar a su amada Eurídice. Se le concedió una sola condición: no debía mirar atrás mientras la sacaba del reino de los muertos. Pero en el último momento, la duda lo consumió. Se dio la vuelta, y Eurídice se perdió para siempre. Esta historia se interpreta a menudo como una advertencia sobre la confianza y la fe. Pero, ¿y si también es una metáfora de los peligros de la alteración? ¿Y si el inframundo no fuera un lugar físico, sino un estado de conciencia, un reino donde la mente confronta sus miedos y deseos más profundos? ¿Y si el acto de mirar atrás representara el momento en que el buscador pierde el contacto con la realidad, sucumbiendo al poder abrumador de lo desconocido? En el libro tibetano de los muertos, Bardo Thodol, un espacio intermedio entre la vida y la muerte, se describe como un lugar tanto de liberación como de peligro. Se dice que los difuntos tienen visiones de deidades pacíficas e iracundas, cada una representando aspectos de su propia psique. Quienes reconocen estas visiones como proyecciones de su mente pueden alcanzar la liberación. Pero, quienes están consumidos por el miedo o el apego, se dice que renacen, atrapados en el ciclo del sufrimiento. Esto no es solo una descripción del más allá, es un mapa de la mente en estados alterados. Las deidades no son seres externos, son los arquetipos del inconsciente,
las fuerzas ocultas que moldean nuestros pensamientos, emociones y acciones. Confrontarlas es confrontarnos a nosotros mismos. ¿Y el yo superior? ¿Será que es un abismo mucho más aterrador de lo que jamás imaginamos? En la Amazonía, los chamanes que beben ayahuasca suelen hablar de encuentros con entidades. Seres a veces benévolos, a veces malévolos, pero siempre poderosos. Se dice que estas entidades imparten conocimiento, curan enfermedades o ponen a prueba la determinación del chamán. Pero no todos los encuentros son positivos. Algunos chamanes hablan de haber sido atacados, de haber perdido el sentido de sí mismos, de haber quedado atrapados en reinos de pesadilla durante lo que parece una eternidad. ¿Son reales estas entidades? ¿O son manifestaciones de la propia psique del chamán, la forma en que la mente procesa lo insondable? ¿Y qué sucede cuando la mente no puede procesar lo que encuentra? En la era moderna, tenemos nuestras propias historias sobre el lado oscuro de la iluminación. La revolución psicodélica de la década de 1960 trajo consigo relatos de profundas experiencias espirituales, pero también de malos viajes que incluían visiones aterradoras de pánico existencial, de estar atrapado en un bucle infinito de tiempo, de confrontar el vacío. Estas experiencias no son meramente psicológicas, son existenciales. Nos obligan a afrontar las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué es real? ¿Y qué sucede cuando las respuestas son más aterradoras que las preguntas? El lado oscuro de la iluminación no se trata solo del miedo o la locura. Se trata de la fragilidad de la mente humana. Nuestro sentido del yo, nuestra comprensión de la realidad, es una construcción delicada. Una historia que nos contamos para dar sentido al caos. Pero en estados alterados, esa historia puede desmoronarse. Los límites entre el yo y el otro, el pasado y el futuro, la vida y la muerte, se disuelven. Lo que queda es una conciencia cruda y sin filtrar, una conciencia que no está sujeta a las reglas de la realidad ordinaria. Esto puede ser liberador, pero también puede ser devastador. Para algunos, es un atisbo del infinito. Para otros, es un descenso al abismo. ¿Por qué, entonces, nuestros antepasados continuaron explorando estos estados, a pesar de los riesgos? Quizás porque comprendían que la mente no es solo una herramienta para la supervivencia, sino una puerta a lo desconocido. Sabían que para comprender verdaderamente el yo superior, uno debe estar dispuesto a perderlo. Sabían que la iluminación no es un destino, sino un viaje que requiere valentía, humildad y la voluntad de enfrentar la oscuridad interior. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Estamos listos para seguir sus pasos? ¿Estamos preparados para enfrentar el lado oscuro de la iluminación? ¿O igual que Orfeo, retrocederemos en el último momento, incapaces de soportar el peso de lo que hemos visto? La respuesta no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Capítulo 3. La supresión de la sabiduría antigua. La historia de la civilización humana no es solo una historia de progreso e iluminación, es también una historia de supresión, de conocimiento enterrado, voces silenciadas y verdades borradas. En ningún lugar es esto más evidente que en la erradicación sistemática de prácticas antiguas, que exploraban las profundidades de la mente humana. Estas prácticas, fundamentales para la vida espiritual y psicológica de nuestros antepasados, fueron tildadas de herejía, brujería o locura. ¿Pero por qué? ¿Qué tenían estas prácticas que amenazaban a los poderes emergentes de la religión, la política y la ciencia? ¿Y qué nos dice su supresión sobre la naturaleza misma del poder? Para comprender esto, primero debemos reconocer que los estados alterados de conciencia son inherentemente subversivos. Desafían el orden establecido al revelar que la realidad no es fija, sino fluida, que la mente no es un observador pasivo, sino un creador activo.
Para quienes ostentan el poder, esta es una idea peligrosa. Si la mente puede remodelar la realidad, también puede cambiar las estructuras de autoridad, las jerarquías de control y las narrativas que las justifican. Las prácticas antiguas no eran solo ejercicios espirituales, eran actos de rebelión contra los cimientos mismos del poder. Consideremos el auge de la religión organizada. En los primeros siglos del cristianismo, las sectas gnósticas, místicos que afirmaban tener acceso directo al conocimiento divino a través de estados alterados, fueron declaradas herejes. Sus textos fueron quemados, sus seguidores perseguidos y sus enseñanzas borradas. ¿Por qué? Porque representaban una amenaza para la autoridad de la Iglesia. Si alguien podía acceder a lo divino a través de su propia mente, ¿qué necesidad había de sacerdotes, sacramentos o dogmas? Los gnósticos no eran herejes, eran revolucionarios. Y las revoluciones, como demuestra la historia, rara vez son toleradas por quienes ostentan el poder. En la Edad Media, la caza de brujas se extendió por toda Europa, dirigida contra quienes practicaban la curación popular, la adivinación y otras formas de sabiduría antigua. Muchas de estas supuestas brujas eran mujeres, parteras, herbolarias y chamanas, que habían preservado el conocimiento de los estados alterados durante generaciones. Se les acusaba de confraternizar con demonios, de volar en escobas y de asistir a rituales de medianoche. Pero estas acusaciones no eran solo superstición, eran propaganda. La caza de brujas era una herramienta de control, una forma de eliminar a quienes amenazaban el orden emergente de la ciencia, la religión y el patriarcado. Las brujas no eran solo víctimas, eran las últimas guardianas de una tradición moribunda. Incluso en la era de la ciencia, la represión continuó. La Ilustración, con su énfasis en la razón y la racionalidad, descartó los estados alterados como mera superstición o locura. El chamán se convirtió en el salvaje, el místico en el lunático, y la experiencia psicodélica en la alucinación. La ciencia, a pesar de todos sus avances, no pudo, o no quiso, reconocer la validez de estos estados. ¿Por qué? Porque hacerlo socavaría los cimientos mismos de la cosmovisión científica. Si la mente pudiera trascender el mundo material, imagina lo que ocurriría con las leyes de la física, los límites de la biología, la certeza de la química. La supresión de la sabiduría antigua no fue solo un accidente histórico, fue un paso necesario en la construcción del mundo moderno. Pero la supresión nunca fue completa. El conocimiento persistió oculto en símbolos, mitos y sociedades secretas. Los alquimistas lo codificaron en sus textos crípticos, los masones lo preservaron en sus rituales, y los poetas y artistas lo canalizaron en sus obras. Era un conocimiento que no podía destruirse, solo ocultarse. Y ahora, al borde de una nueva era resurge, no como una reliquia del pasado, sino como un desafío al futuro. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que la supresión de la sabiduría antigua no es solo un hecho histórico, es una fuerza viva. Es la voz que nos dice que temamos lo desconocido, que desconfiemos de lo místico, que rechacemos lo irracional. Es la mano que cierra la puerta a los reinos prohibidos de la mente. Pero también es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento nunca es neutral, que toda verdad tiene un precio, y que las verdades más importantes suelen ser las más peligrosas. La supresión de la sabiduría ancestral no es solo una historia del pasado, es un espejo que refleja nuestros propios miedos y deseos. Nos obliga a preguntarnos, ¿a qué le tememos? ¿Qué verdades hemos enterrado? ¿Y qué podríamos ganar si nos atrevemos a descubrirlas? Las respuestas no están en los libros de historia. Están en las sombras de nuestras propias mentes, esperando ser descubiertas. Portal metafísico. El regreso de lo prohibido.
Lo prohibido siempre regresa. No importa cuán profundamente esté enterrado. No importa cuán ferozmente se le reprima, encuentra la manera de volver a la superficie, como una semilla latente en la tierra, esperando las condiciones adecuadas para germinar. La antigua sabiduría de los estados alterados del ser ha comenzado a resurgir. Pero esto no es un simple renacimiento del pasado. Es un ajuste de cuentas. Una colisión entre el conocimiento antiguo y la ciencia moderna. Entre la espiritualidad y la metafísica, entre lo individual y lo colectivo. Es el regreso de lo prohibido, y está transformando nuestra comprensión de lo que significa el ser superior. La historia de las mentes prohibidas no es solo un relato del pasado. Es un espejo que refleja las preguntas más profundas sobre quiénes somos y en qué podríamos convertirnos. Durante milenios, nuestros antepasados se aventuraron en los territorios inexplorados de la mente, buscando respuestas a los misterios de la existencia. Descubrieron verdades tan profundas, tan inquietantes, que quedaron sepultadas en las sombras de la historia. Pero ahora, al encontrarnos en el umbral de una nueva era, estas verdades están resurgiendo, no como reliquias de una época olvidada, sino como faros que nos guían hacia un futuro incierto. El regreso de lo prohibido no es solo un resurgimiento de prácticas antiguas. Es un reconocimiento de la naturaleza misma de la realidad. Nos desafía a confrontar la fragilidad de la mente, la fluidez de la percepción y la interconexión de todas las cosas. Nos invita a considerar lo que significa el ser humano, en un mundo donde los límites entre lo material y lo místico, lo individual y lo colectivo, se disuelven ante nuestros ojos. Pero este no es un viaje para los débiles de corazón. Las mentes prohibidas de nuestros antepasados se forjaron en el crisol del coraje, la humildad y el sacrificio. Comprendieron que la búsqueda del conocimiento no es solo un camino hacia la iluminación, sino una confrontación con lo desconocido. Sabían que la mente no es una entidad fija, sino un portal de entrada a reinos más allá de nuestra comprensión ordinaria. Y sabían que las verdades más grandes suelen ser las más peligrosas. Al navegar por esta nueva frontera, debemos preguntarnos: ¿estamos listos para enfrentar las sombras de nuestras propias mentes? ¿Estamos preparados para abrazar lo desconocido, para arriesgarnos a la locura en la búsqueda de la sabiduría, para enfrentar el abismo y emerger transformados? El regreso de lo prohibido no es solo una oportunidad, es una prueba de nuestra madurez, nuestra integridad y nuestra voluntad de evolucionar. Las decisiones que tomemos en los próximos años moldearán no solo nuestras vidas individuales, sino el futuro de la propia conciencia humana. ¿Usaremos la sabiduría ancestral para sanar, conectar, crear? ¿O repetiremos los errores del pasado, sucumbiendo al miedo, la codicia y la división? La respuesta no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Las mentes prohibidas nos aguardan si nos atrevemos a buscarlas. Así pues, mientras los ecos del pasado resuenan en el futuro, nos quedan solo un par de preguntas. ¿Qué hay más allá del velo de la conciencia? ¿Estamos listos para afrontarlo? El viaje comienza ahora. La decisión es tuya. Lo prohibido te llama. ¿Responderás? ¿Responderás? Al llegar al final de este viaje místico, recuerda que las llaves del cambio ya están en tus manos. Cada palabra escuchada ha sembrado en ti la semilla de la transformación, y ahora es tu turno de nutrirla con acción y conciencia. El poder de moldear tu realidad no reside en lo lejano o inalcanzable, sino en la quietud de tu mente y la fuerza de tu voluntad. Este es solo el comienzo. ¿Qué harás con el conocimiento que has descubierto? La elección, como siempre, es tuya. Que la sabiduría que has encontrado aquí te guíe hacia la vida que estás destinado a crear.
Tu psique es vida, transformación, evolución, es superior.